Bienvenido a tu programa El Poder del Evangelio, donde no dudamos que habrá una palabra que cambiará tu vida. Conéctate, comparte y edifícate. Ya prevalecerá sobre la roca firme. Comenzamos. Amén. Gloria a Dios. Damos la honra a nuestro Dios por la maravillosa oportunidad que nos da de estar en este lugar, en el programa, pues alabando el nombre de Dios por medio de su palabra. Y es un gusto tener también a nuestro hermano pastor César Giovanni Pineda, pues siguiendo la continuación de la última enseñanza, que es la profecía. Vamos a seguir esta enseñanza maravillosa que ha traído mucha edificación al pueblo de Dios, y esperamos de que de la misma manera en que el Señor obró en la última vez que tocamos este tema, lo vuelva a hacer en esta hermosa hora. Pues esperamos en Dios que sea de una gran bendición, y vamos a venir en palabras de oración para iniciar este maravilloso tiempo. Padre y buen Dios que estás en los cielos, gracias te damos, Dios mío, porque tú has sido bueno, tú has sido maravilloso, tú eres glorioso, Señor. Tú eres digno de gloria, tú eres digno de honra, y no dudamos, Dios mío, de que tú te vas a glorificar, de que tu palabra va a llegar con poder, Señor, de que has de transformar, Señor, has de obrar, Dios mío, has de hablar, Señor, y has de edificarnos, Señor. Oh Dios poderoso, gracias te damos. Te bendecimos, te glorificamos, Señor, porque tú eres más que bueno, y no dudamos, Señor, que almas serán alcanzadas. Oh Señor amado, tu iglesia será edificada. Bendito Dios, gracias te damos porque tú eres más que bueno. En el nombre poderoso de Jesucristo, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Dejo a nuestro hermano pastor. Amén. Gracias, hermano Daniel. Amén. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este programa, El Poder del Evangelio. Dios bendiga a cada uno de los que siempre están ahí al pendiente de este programa, a los que nos miran fuera de nuestras fronteras. Gloria al Señor. Por eso les enviamos un caluroso saludo desde esta hermosa República del Salvador. Dios bendiga a nuestros hermanos allá en California, en México, en Guatemala, allá en Ecuador, gloria al Señor, en España y en varios de los estados en los Estados Unidos de Norteamérica. También nuestros hermanos allá en Suecia, en Escocia, en el Reino Unido, Inglaterra, gloria al Señor. Dios bendiga a los hermanos que siempre están ahí al pendiente de este programa. No se le olvide, comparta la palabra del Señor. Estamos tratando la manera de edificarnos, de crecer en la palabra de Dios. Dios bendiga a la amada iglesia, aleluya, de acá en El Salvador, nuestra iglesia central aquí en El Salvador. Dios bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos, amadas hermanas, que siempre están ahí al pendiente de este programa. Gloria al nombre del Señor. Continuamos con esta bendición. Amén, hermano Daniel. Amén. Gloria a Dios. Pues es una maravillosa bendición, hermano, y pues creemos de que fue bastante de impacto la última vez. Amén. En el sentido de que salieron muchas dudas a flote, salieron muchas cosas que a veces por miedo no se tocan, a veces Amén. por miedo de este tipo de pensamiento de que no podemos contradecirle a Dios, no podemos dejar en mal posición al hermano que dirige las profecías. Amén. No podemos dudar de lo que el Espíritu Santo dice, porque muchas veces el hermano pues que profetizó tiene buen testimonio aparentemente y cosas así, se vinieron aclarando. Y no dudamos, hermano, de que en esta oportunidad la palabra de Dios nos ha de abrir más el conocimiento, nos ha de abrir más el entendimiento. Quiero que Amén. usted inicie ahí, hermano, esa maravillosa porción en donde vamos a
seguir meditando. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano Daniel. Sí, con ayuda del Señor, pues vamos a estar, mis amados hermanos, o a tratar la manera de ir desarrollando. Lo que es la profecía es algo extenso, amplio, no se puede desarrollar en una hora de mensaje, no se puede desarrollar en muy poco tiempo. Pero con la ayuda del Señor vamos a tratar de ir, hermanos, en la manera de lo posible, ir desarrollando este tema hasta, hermanos, empaparnos un poco más de lo que es la profecía. Luego vamos a estar también interviniendo en este mismo tema con respecto a la diferencia entre el don de profecía y lo que es el ministerio del profeta. Gloria al nombre del Señor. Y para ello quiero llevarles, hermanos, al libro de Éxodo, capítulo 20. Libro de Éxodo, capítulo 20, gloria al nombre del Señor. Quiero, hermanos, que por favor, ahí donde usted está, en la comodidad de su casa, en la comodidad, hermanos, de su sala, de su comedor, de su dormitorio, donde quiera que esté. Queremos, amado hermano, que usted se sienta cómodo, que se sienta bendecido, aleluya, y que la palabra sea edificante para su vida. No estamos tratando la manera de hacer polémica, controversia con este tema, sino simple y sencillamente desarrollar la palabra de Dios. Amén. Capítulo 20 del libro de Éxodo. Vamos a leer en el versículo 7. Dice de la siguiente manera: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Gloria al Señor. Como ya habíamos hablado, usted puede, hermano, perfectamente ahí en el libro, en la página de YouTube, perfectamente usted puede buscar la parte número 1, ¿verdad? Lo que es la profecía. Gloria al nombre del Señor. Usted puede buscar y va a oír lo primero, ¿verdad? De esta enseñanza. Ahora estamos tratando de darle continuidad. Y leído este versículo, donde la palabra del Señor dice en el versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová en vano. No tomarás el nombre de Jehová en vano. ¿Por qué este versículo? ¿Por qué comenzar con este versículo, hermano, hablando acerca del mismo tema? Porque la profecía no es, mi amado hermano, como la escritura lo dice, ¿verdad? Hablando acerca de la misma palabra, que no es, mi amado hermano, de una particular interpretación. O sea, no es lo que yo quiero decir. No es lo que yo pienso, lo que yo creo, ¿verdad? Como comúnmente se oye a veces en las congregaciones, ¿verdad? Diciéndolo con morbo, diciéndolo, hermano, de una manera sarcástica, alabado sea el nombre del Señor, hablando acerca, hermanos, de el espíritu de sospecha, ¿verdad? No, a mí no me la hace. Yo creo que este hermano como que anda mal. Yo creo que esta hermana como que anda mal. Miren, una de las cosas que Dios, mi amado hermano, tiene es de que no se equivoca. Dios no se equivoca. Dios cuando habla, hermanos, es certero. Porque Él, dice la Biblia, conoce todas las cosas. Él sabe todas las cosas. Él es omnisciente, Él sabe todo. Él es omnipotente, lo puede todo. Y es omnipresente, puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Esa es una de las maravillosas cualidades de nuestro Dios. Entonces, ¿por qué Dios dice, no van a tomar mi nombre en vano? Porque cuando se habla, hermano, de una profecía, bajo el don de la profecía, estamos hablando de que
es Dios el que le va a hablar a una persona, a un grupo de personas, pequeño, grande, puede ser a toda la congregación, pero se habla en nombre de un profeta, hermano, un hombre, una mujer que tenga el don de la profecía. No es que sea más que alguien. No es que sea un hombre súper espiritual, una mujer súper espiritual. No nos equivoquemos. Simple y sencillamente es un mensajero. Alguien, hermano Daniel, alguien que lleva un mensaje para alguien, para otra persona. Puede ser para una persona, puede ser para una iglesia, puede ser para una ciudad, puede ser para un país entero. Pero es un mensajero, como un cartero, que lo que lleva es la carta, el mensaje. Eso es. Entonces no podemos, ¿verdad? Para comenzar, sentir, digamos, temor de alguien. No podemos sentir que alguien que Dios lo ha usado en alguna ocasión o que lo usa continuamente, no podemos, hermano, ponerlo tal vez en un pedestal y decir, wow, qué tremendo el hermano fulano de tal. No. De eso se encarga Dios. De eso se encarga Dios. Que la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Entonces, es de tener un cuidado absoluto cuando nosotros vamos a abrir nuestra boca y decir, así dice el Señor, o así dice Jehová, o el Señor me dijo, o el Señor me habló, porque estamos poniendo, hermano Daniel, estamos poniendo el nombre del Señor. Y si de repente, aleluya, si de repente nosotros lo que estamos hablando o lo que estamos profetizando es lo que viene del corazón, peor aún de lo que usted se dio cuenta, de lo que usted oyó, de lo que usted supo de alguien. Eso, más adelante lo vamos a estar viendo, eso es un peligro terrible, hermano. La Biblia dice de que Dios se aparta de tal persona. O sea, es una situación tremenda. Y para poner algunos ejemplos, hermano Daniel, si me ayuda ahí en el libro de, segundo libro de Reyes, capítulo 19. Vamos a ver 3 ejemplos, así rapidito, gloria al Señor. En lo que nuestro hermano Daniel busca el segundo libro de Reyes, 19:32, yo voy a buscar el libro de Jeremías en el capítulo 4, 19:32. Sí. Vamos a ver, ¿qué dice? Amén. Dice, aleluya, dice, por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Amén. Amén. Hasta ahí nomás. ¿Cómo decía al principio el texto? Amén. Dice, por tanto, dice, así dice Jehová, oiga, acerca del rey de Asiria. Hasta ahí nomás. Amén. Gracias. ¿Cómo dice el texto, mi amado hermano? Usted que lo está leyendo, esa palabra la dio Isaías. Entonces, Isaías en ningún momento, como los profetas baratos de hoy en día, ¿verdad? Los que se dicen ser profetas, los que andan decretando, los que andan declarando, los que andan estableciendo, ¿verdad? Que se atreven a hacerlo como si ellos
fueran los que están dando la palabra. Isaías dice ahí en el inicio del versículo, así dice Jehová. Entonces, ¿en nombre de quién se habla? Se habla en nombre de Jehová, en nombre de Dios, en nombre del Espíritu Santo, en nombre del Dios Todopoderoso. Entonces, por esa razón, mi amado hermano, es que debemos de tener un sumo cuidado, tremendo cuidado a la hora de decir, Dios me dijo. Cuidadito, porque si Dios no le ha dicho, mi amado hermano, usted está en riesgo de entrar en una confusión. Usted está en el riesgo de entrar en una equivocación y después va a venir turbación a su vida, va a venir confusión a su vida, aleluya. Y hay gente que hasta ahorita no ha podido levantarse porque Dios lo usó en más de alguna ocasión, pero de repente como que les gustó. Como que les gustó, hermano Daniel, estarse exhibiendo, estarse poniendo como que Dios los usa a cada momento. Y yo no dudo. Yo soy alguien, hermano, que respeto profundamente cuando Dios habla. Cuando Dios habla. Pero que no se nos olvide que el Espíritu de Dios es el que da testimonio a nuestro espíritu, porque eso es lo que dice la Escritura. O sea, nosotros cuando estamos recibiendo una profecía, cuando estamos recibiendo una palabra de parte de Dios, el Espíritu Santo nos da testimonio. Sí, amén. Y quiero agregar, hermano, algo muy importante con respecto a este punto. Primera cosa es, hermano, que la iglesia y gran parte de ella, aquellos hermanos que son de poca lectura de la palabra de Dios, ese porcentaje de la iglesia es culpable de Amén. Que los que a veces Dios los ha usado para llevar una profecía, la iglesia se deja impresionar Amén. De primas a primeras, como dicen, amén. Y a la primera ocasión que ese hermano es usado, la iglesia se deja ir de un solo y dice, este es el varón de Dios, sin muchas veces conocer, hermano, lo más principal, que es tener frutos dignos. Amén. Yo me fijo muchas veces en los comentarios y aquí, hermanos, voy a agregar también que si usted tiene alguna duda, pueda agregarla a los comentarios. Estamos monitoreando. Si usted tiene una duda conforme a este tema, usted pueda agregarla y con mucha amabilidad será contestada. Amén. Y pues también invitándolo a que pueda compartir nuestra transmisión. Y a lo que es este punto, hermano, es que la iglesia tiene culpa en esto, cierta parte de culpa, porque se deja impresionar sin antes conocer por qué parámetros se tiene que regir a alguien que Dios usa para la profecía. Exactamente. Que use profecías no quiere decir que él puede seguir agregando más cosas cuando Dios no le ha hablado. Y a esto quiero también dejarle para que, hermano, usted nos vaya respondiendo qué implica o qué consecuencias trae, y usted quizás lo va a ir agregando más adelante, tener el nombre de Dios en vano. Amén. Amén. Quiero leer ahí en Jeremías, capítulo 4, otro ejemplo. Dice en el versículo 3, porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén, haced barbecho para vosotros y no sembréis sobre espinas. ¿Cuál es la palabra que los profetas, los verdaderos profetas, hablaron en ese tiempo? Los hombres que Dios usó y los hombres que Dios usa hoy en día para dar profecía a su pueblo, para hablarle a su pueblo, para darle ese mensaje, esa revelación. Porque, hermanos, hay que entender algo. Me gustaba mucho lo que aclaraba nuestro hermano Daniel acerca de que el pueblo de Dios realmente tiene mucha culpa. Tiene mucha culpa cuando
nosotros no conocemos de la palabra, dice la Biblia en el libro de Oseas, dice de que su pueblo fue talado, ahí en el capítulo 4. Su pueblo fue talado, dice, cortado, porque le faltó conocimiento. Es increíble, hermano Daniel, que hay gente que busca profetas, busca oír profecías, como cualquier persona busca un brujo. Sí, amén. Así. Es que vamos a ir donde la hermana Julana de tal, porque a ella la usa el Señor. Amén. Porque al hermano Julano de tal lo usa el Señor. Entonces, el peligro es de que esta gente empieza a caer en una confusión tremenda. Aleluya. Empiezan a ponerse como endiosados. Sí, amén. Como endiosados. Y el mismo pueblo tiene culpa de eso. Porque cuando Dios, hermano, va a usar a alguien, miren, a nosotros los seres humanos nos gusta mucho la algarabía, nos gusta mucho la pompa, por decirlo de esa manera. Nos gusta, ¿verdad?, a hacer el gran teatro para que digan, wow, cómo es usado por Dios. Cuando estos hombres se paraban en un lugar, y tenemos el testimonio del apóstol Pedro, cuando, aleluya, le habla a Ananías y a Zafira, cada uno en su tiempo, aleluya, primero Ananías, hermano, muere inmediatamente, y luego a Zafira, que muere también inmediatamente, y sin tanta algarabía, sin tanta pompa. Y dice la palabra de Dios, que cayó un profundo temor en el pueblo, porque habían oído y habían visto que el poder de Dios era real en la vida de los apóstoles, era real en ellos, pero ellos no hablaban cualquier cosa. Cuando alguien de estos profetas, cuando alguien de los discípulos que era usado por Dios para dar una profecía, inmediatamente el respaldo de Dios estaba ahí. Si no se cumplía en el instante, había un tiempo en el que se tardaba la profecía para llegar. Como por ejemplo cuando Isaías profetiza acerca de Jesús. Se tardaron años, cientos de años para que esa profecía se cumpliera, pero se cumplió. Aleluya. Entonces, una de las cualidades, lo decíamos en la enseñanza pasada, es de que, mi amado hermano, la palabra que se habla en nombre de Dios, en nombre de Jehová, en nombre del Espíritu Santo, tiene cumplimiento. La palabra tiene cumplimiento. Y en el libro de Ezequiel, quiero solamente a manera de ejemplo, aleluya, poner, hermano, estos versículos para que veamos de que Dios no está jugando con nadie, que el nombre del Señor se debe de usar, aleluya, de una forma muy, hermanos, respetable. 14:6 del libro de Ezequiel, dice Ezequiel en el capítulo 14, versículo 6. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Jehová, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Ninguno de estos hombres empezó a decir, es que yo declaro, es que yo decreto, es que yo establezco. No, en ningún momento el yo estaba ahí. No. El Señor le habla a Ezequiel y le dice, por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová, porque simple y sencillamente un hombre o una mujer son portadores de la palabra que el Señor quiere enviarle a alguien o decirle a alguien. Mencionábamos en la enseñanza pasada de que hay que tener un gran cuidado. La gente muchas veces entra en miedo, entra en temor. He visto, hermano amado, y en ese
cuidado debemos de entrar todos. He visto gente que no tiene a Cristo en su corazón. Gente que no tiene al Señor en su corazón todavía, que todavía no han aceptado a Cristo, que son inconversos, son hermanos, gente que todavía no ha hecho la confesión de fe. Pero, más sin embargo, más de una persona a mí en esa condición se me han acercado y me han dicho: hermano, fíjese que una vez me habló una hermana y me dijo un montón de cosas, de que se iba a morir mi abuelito, que se iba a morir no sé quién, que iba a pasar esto en la casa, que iba a suceder lo otro. Y de repente me dice: hermano, pero no sucedió nada. Pero me entró un miedo, dice la gente, ¿no? Me entró un miedo. Claro, el inconverso, por la falta de conocimiento, es razonable que entre en ese temor, en ese miedo. Pero realmente la Biblia no es para infundirle miedo a nadie. La palabra de Dios, si va una palabra fuerte, una palabra dura, es para que esa persona se vuelva al Señor. Amén. Que esa persona sea redarguida, o sea, convencida de que no debe de estar fuera de los caminos del Señor. Mas sin embargo hay gente que no quiere conocer de Cristo. No quiere conocer del Señor porque a veces han hecho hasta rituales dentro de sus hogares. Rituales, hermano. No sé de dónde, hermano Daniel, se sacan eso de que no hay que poner flores moradas, no hay que poner flores amarillas, no hay que poner esto, no hay que ponerlo. ¿De dónde? ¿De dónde sacan tanto invento? ¿De dónde sale tanta cosa que ni siquiera bíblica es? Es que las flores moradas significan muerte, es que las flores amarillas significan prueba o no sé qué cosa, hermano. Gente que hasta le han hecho tomarse el agua de los floreros, darle sal, han enfermado a mucha gente dentro de las congregaciones. Pero lo peor de eso considero yo, porque el supuesto profeta, el supuesto o la supuesta que tiene el don de profecía, está haciendo su show. Pero vamos al pueblo. Vamos al pueblo. ¿Cómo obedece? Así dice el santo, así dice el Señor, que te tomes esto, que es más, voy a poner un ejemplo. Hace años yo vivía en otro lugar, en otra colonia, y en la parte de arriba, porque había un bordecito allí, ¿verdad? En la parte de arriba vivía una hermana. Vivía una hermana. Y de repente la vecina de al lado de nosotros enfermó de gravedad, enfermó de cáncer. Pero la hermana que vivía en la parte de arriba le decía a esta vecina, y yo oía, y le decía: mire, a mí me han dicho, y esto le aconsejo, dijo ella, que en la noche, a las 12 de la noche, se ponga la mantelina, porque eso le va a dar protección. Y cuando la vecina me contó eso, ay, hermano, yo le dije: en ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar eso. Esos son inventos, puros inventos. ¿De dónde se sacan eso, hermano? Y a las 12 de la noche, hermano. Ya como ritual de brujería. A las 12 de la noche. Miren, amados hermanos, Dios no se anda con tanto cuento. Si va a sanar a alguien, lo va a sanar. No anda con tanta vuelta, mi amado hermano. Aleluya. Si a alguien Dios le va a permitir que se muera de una situación, se va a morir, hermano. Se va a morir. No va a haber cosa, aleluya, ni palabra, hermano, que resulte cuando Dios ya tiene resuelto hacer algo. Entonces, cuando cada uno de estos hombres, de estos siervos de Dios,
que existieron y de los que existen y que Dios usa, porque yo no tengo duda que hay gente que Dios usa, que tienen el don de la profecía, hermano. Yo no dudo que Dios habla. Yo no dudo. Pero que venga alguien, hermano, y nos diga, así dice el Señor, y esa palabra no se cumpla, y esa palabra no traiga un respaldo espiritual del poder de Dios, hermano, esa palabra, ¿sabe qué? Tírela a la basura. Amén. Amén. Qué bueno es el Señor, hermanos, y pues es una gran bendición. Estamos llegando a 30 personas que nos están sintonizando, y pues puede dejar ahí también su pregunta. Si usted tiene una duda, puede hacerla y con gusto vamos a estar respondiendo. Hermano, este es algo que es una constante en la Biblia, y cuando me refiero es una constante que siempre pasó con los profetas de la Biblia. Y es que el ser un profeta de Dios nunca fue causa de halagos, sino más bien en la palabra de Dios vemos todos los casos trágicos de los profetas. Amén. Vemos casos que muchos profetas se negaban por la misma situación. El caso de Jonás, tuvo miedo del pueblo y desobedeció a Dios. Tuvo miedo de Nínive y dijo, no, yo a Nínive ni me acerco, dijo. Amén. Porque el tipo de mensaje que Dios daba casi siempre, hermanos, era una profecía, mejor dicho, que iba a encarar al pueblo, que iba a confrontar. Amén. Caso contrario de hoy, hermanos, es como lo que mencionaba el pastor al principio, que ha habido una confusión. Y yo pues analizábamos, hermanos, en estos momentos, ¿qué tipo de confusión es la que vemos? ¿Vemos acaso, hermanos, presentimiento de una persona por decir algo? Yo presiento esto y lo convierte en una profecía, o un sentimiento y lo convierte en una profecía. Recordemos que cuando estamos hablando de sentimientos, no estamos enmarcando amor, no siempre, sino que un sentimiento también es un rencor, sí. Es una envidia, es un reproche, es cada una de las obras de la carne que se manifiestan cuando nuestra vida no está en el espíritu, dicen Gálatas. Amén. Amén. Entonces, esas confusiones, hermano pastor, ¿será que suceden también en personas que dicen hablar en el nombre de Dios? Claro. Una de las cosas que yo siempre he predicado en la iglesia, y la he mencionado y la voy a mencionar ahorita, es Amén. de que esta clase de gente que Dios, aparentemente, que Dios los usa, siempre están con esa palabra, ¿verdad? Así dice el Señor, así dice el Santo. Y hay una palabra ahí. La hablan, la dicen al pueblo, una y otra y otra y otra vez. Pero algo que siempre me ha incomodado, esa es la palabra, siempre me ha incomodado, es que se dan tantos pecados dentro de las congregaciones, pero hasta aquí he visto uno o dos en mi vida cristiana. Gente con el don de ciencia, gente con palabra de Dios, realmente, que sin tanta algarabía, en congregaciones, se le han acercado a alguien y le ha dicho, así dice el Señor, esto y esto y esto, y si no te arrepientes, y en el instante la persona cae doblegada. Sí, amén. Porque lo que le está diciendo Dios, no la persona, sino Dios, es una verdad. Es una verdad que no se discute, que la persona que está recibiendo esa palabra sabe que Dios le está hablando, sabe que es el Espíritu Santo el que le está hablando. Pero casi nunca se ven revelaciones tremendas dentro de las congregaciones.
jóvenes pecando, ancianos rebeldes, hermanos, gente en adulterio, gente en fornicación, en otros pecados lascivos terribles, hermano, pero no hay alguien que de repente venga y diga, así dice el Espíritu Santo. Aleluya. No hay. Y entonces, lo que mencionabas también hace un momento, y es que un profeta, y ahí es donde alguien, hermano, con la sabiduría de Dios, con el conocimiento de la palabra de Dios, no va a sentirse aludido, ni dañado, ni herido, porque se le predique de esta manera, ya sea en la congregación o en cualquier programa como este. No se va a sentir aludido. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, la Biblia nos enseña de los hombres de Dios que toda la vida, por llevar el ministerio profético, por llevar una palabra de Dios, eran aborrecidos. Eran aborrecidos. O sea, no que alguien se iba a poner de víctima y sí, yo sé que no me quieren, yo sé que no. No estoy hablando de esas niñerías. Estoy hablando que de veras los aborrecían. Estoy hablando que de veras, mi amado hermano, la situación era complicada, como por ejemplo Jeremías. Dice en el capítulo 20, versículo 7, dice, me alucinaste, oh Jehová, y me hallé frustrado. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque desde que hablo doy voces. Grito violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, pero fue en mi corazón, como un fuego ardiente metido en mis huesos. Trabajé, traté de sufrirlo y no pude. Aleluya. ¿Qué quería Jeremías? Jeremías ya no quería hablar más en el nombre del Señor. ¿Por qué? Donde quiera que se paraba, gritaba violencia, gritaba destrucción. Pero ¿por qué lo aborrecían? ¿Por qué lo querían dañar? ¿Por qué querían hasta que él cayera? Aleluya. ¿Por qué querían, hermano, que ver la destrucción de él, la desgracia en la vida de él? ¿Sabe por qué? Porque la palabra que él hablaba se cumplía. La gente, aleluya, cuando veía a uno de estos profetas se estremecía, hermano. Se estremecía. Se molestaban. Le dolía, les ardía en su alma oír a este profeta, por poner un ejemplo, al profeta Jeremías, oírlo a él les molestaba terriblemente, porque él mismo dice, donde quiera que me paro, grito violencia, destrucción, aleluya, y bendito sea el nombre del Señor. Dice, la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio, dice, cada día. O sea, se burlaban de él, lo afrentaban, hermano, querían matarlo, querían golpearlo, porque era un mensajero que llevaba una verdadera palabra de Jehová. Pero ¿cuánto charlatán sale hoy en día? ¿Cuánto charlatán? Que así dice Jehová, que así dice el Señor, así dice el Santo, y nunca nunca aciertan en nada. Porque cuando ya tal vez Dios los usó en algún tiempo, tal vez Dios los usó en algún determinado momento, aleluya, pero empezaron a hacerlo de su propio corazón. Empezaron a hacerlo de su propia voluntad. Y en el capítulo 23, quiero que veamos, ahí mismo en Jeremías, esto es lo que pasa. ¿Por qué la gente, y en eso vamos a entrar ya en un momentito, que la gente en vez de dar palabra de Dios, en vez de dar la profecía certera de la palabra de Dios, que viene de la revelación de Dios, se convierten en adivinos? Andan adivinando, andan viendo cómo aciertan en alguna situación.
y entran en una confusión terrible. Capítulo 23, en el versículo 21, dice, Amén. vamos a ver, Daniel, del 21 al 32, ¿cómo dice? Dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios de muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? He oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan como hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de sus más cercanos. Dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. Aleluya. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no les envié ni las mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Dice Jehová. Amén. Y no estamos leyendo un paquín, no estamos leyendo el diario, estamos leyendo la Biblia. Sí, amén. Estamos leyendo la Biblia. Sí, amén. Yo soy de las personas, hermanos, que si la Biblia lo dice, amén. Yo agacho mi cabecita y digo, amén, Señor. Pero si la Biblia no lo dice, en mí encuentran un muro. Un muro. Porque no me voy a escandalizar, no me voy a amedrentar porque alguien use el nombre del Señor, porque posiblemente, como dice la Escritura, hablan las cosas de su corazón, hablan las cosas de sus pensamientos, y no es una revelación. Mire, la Biblia está clara. La Biblia está clara. La Biblia dice, si alguien va a hablar palabra de Jehová, hable palabra de Jehová. ¿Va a tener problemas? Amén. Va a tener problemas. ¿Lo van a aborrecer? Está bueno que lo aborrezcan. Ahí hay un testimonio. Aleluya. Pero por la verdad. Por la verdad. Pero, dice Dios, que ¿por qué hurtan sus palabras? ¿Ah? Dice en el versículo 26, ¿hasta cuándo será esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? No piensan cómo hacen a mi pueblo olvidarse de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal, dice. O sea, no es malo que usted y yo tengamos un sueño. Contémoslo, dice. Contémoslo. Pero no podemos afirmar. Si yo, hermanos, no tengo una palabra de parte de Dios, yo no puedo decir, ¿sabe qué? Esto está pasando en la vida de alguien.
a manera de profecía. No, momento, porque puede ser que esté saliendo de mi corazón. Puede ser que esté saliendo de mi corazón. Ahora, pero pastor, si es verdad y si Dios lo está hablando, tranquilo, tranquila hermana. Si Dios lo pone a hablar algo, si Dios le ha dado un sueño, si Dios le ha dado una revelación, tranquilo, tranquila. Si es Dios, va a tener cumplimiento. Amén. Si no es Aleluya. Dios, entonces corremos el riesgo de una vergüenza. Corremos el riesgo de una vergüenza. Entonces, dice Jeremías en el versículo 22, si ellos hubieran estado en mi secreto, si ellos hubieran estado en mi secreto. Entonces, ¿por qué la gente, hermano Daniel, empieza a tener esa sensación de que Dios los usó y que lo que hablaron en determinado tiempo se cumplió, y de repente empiezan a tener la sensación de que todo el tiempo están profetizando, Están todo el siendo tiempo revelados por están, Dios. exactamente, todo el tiempo Amén. están dando una revelación? No se dan cuenta que están de repente cayendo en una situación de adivinación, y eso es pecado, eso es brujería, hermano. Adivinar, estar tratando de acertar en algo que Dios no ha hablado, que Dios no ha dicho, que Dios no ha visto. Entonces dice, si hubieran estado en mi secreto, ¿ah? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, yo quiero que Dios me use. Yo quiero que Dios hable. Yo a la iglesia se lo he dicho muchas veces. Cómo quisiera yo tener ese don. Uno de los dones, hermano, que realmente me han llamado la atención y de veras yo sé el precio que yo debería de pagar para tenerlo. Y es el don de ciencia. O sea, de repente encontrar a alguien, ¿verdad? O hablar con alguien y estaba oyendo un mensaje de un pastor, de un predicador que hace años, fueron a comer a un restaurante. Fueron a comer a un restaurante y estaban comiendo, platicando, el pastor ahí, el otro siervo de Dios al otro lado, y estaban platicando. Y de repente el siervo de Dios, ¿verdad?, que estaba con el pastor, se le queda viendo. Y le dice, te bendigo, le dice. Dice el Señor que te va a bendecir, te va a llevar a esto, te va a llevar a lo otro, te va a llevar aquí, te va a hacer esto, va a levantar. Y empieza a darle una serie de palabras. Sí, amén. Aleluya. Y entonces oye el predicador, oyendo yo ese mensaje, dice, cada una de esas palabras se cumplieron a cabalidad. Aleluya. Qué lindo. Y dice, ni siquiera habló en lengua, dice. Entonces cualquiera que nos está viendo, ¿verdad? Si creen todas estas cosas, va a decir, Señor, reprenda al diablo. Hay que hablar en lenguas primero para después profetizar. No, hay que entender la Biblia. Hay que entender la Biblia. Una cosa es interpretar lenguas y otra cosa es dar una profecía, una palabra que Dios ha traído a la vida de alguien. Entonces, el problema es que estas personas pueden llegar a entrar o pueden entrar en una situación de adivinación, y eso es peligroso. Eso es peligroso. Yo quiero hablar unos dos textos por cuestión de tiempo acerca de eso, del peligro. Al principio, hermano Daniel, nos preguntabas ¿Qué implica? ¿qué implica, verdad? Esta situación de estar poniendo el nombre del Señor en vano, de estar diciendo, así dice el Señor, así dice Jehová. Yo he visto cómo la congregación
cuando han habido esos cultos bendecidos, llenos del poder de Dios, y de repente alguien empieza a hablar en lenguas, el pueblo, qué lindo, ¿verdad? Cuando la Biblia dice, el pueblo calle, dice. Qué lindo cuando la iglesia se queda callada. Y yo soy uno de los que me acerco y yo quiero oír como pastor, como líder. Yo quiero estar a la expectativa de qué va a decir el Señor, si es el Señor el que va a hablar. Y de repente, hermano, oír hablar a alguien. He estado en congregaciones, hemos estado en cultos. Bueno, en estos 26 años, casi 27 años en el Evangelio, mi amado hermano, tuvimos unas experiencias terribles en muchos lugares, en países como Guatemala, Honduras, aquí mismo en El Salvador, en reuniones, en congregaciones, hermano, donde se daban unos desórdenes. Mira, había una congregación donde visitábamos allá en Guatemala con nuestro pastor general, Noé Carvajal. Íbamos varios pastores y en esa congregación casi todos profetizaban. Casi todos. Y al mismo tiempo. Y la Biblia dice, cuando alguien esté profetizando, el otro cállese, dice. Hablen en turno, dice. O sea, en orden. Y en esa congregación, bueno, se armaba la fiesta y había algarabía, alabanza y adoración y una presencia de Dios tremenda, pero de repente todos profetizaban. Profetizaba uno y allá estaba profetizando el otro, pero el otro no se quedaba callado, un desorden. Lo terrible de esto era de que cuando entrábamos en la administración, no, hombre, hermano, endemoniados por todos lados, poniendo manos y la gente cayendo, los que acababan de estar profetizando, los que acababan de estar hablando en lenguas. ¿Qué pasaba ahí? ¿Por qué no había una revelación? ¿Por qué no había una palabra certera? ¿Por qué? Ahí es donde el Señor habla por medio de Jeremías y dice, ¿por qué han hecho errar a mi pueblo? Esa es una situación tremenda, hermano. Vamos a ver, Ezequiel capítulo 12. Ezequiel capítulo 12, versículo 23. Amén. ¿Se lo leo? Por favor, 12, 23. del 23 al 25. Amén. Dice, diles por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles pues, se ha acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión, porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Porque yo, Jehová, hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen, la visión que éste ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos, profetiza decía el pueblo. Diles por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Aleluya. Amén. Oiga lo que dice, mi amado hermano. Hay que poner mucha atención en lo que la Biblia dice. Oiga cómo el Señor les hablaba. Porque yo, dice el 25, yo, Jehová, hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablaré. No se dilatará más. Antes en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y se cumplirá, dice el Señor. Pero ¿qué dice el 24? Porque no habrá más alguna visión vana. Oiga, ni habrá adivinación lisonjera en la casa de Jehová. Vamos a ver, hermano Daniel, ¿qué es una lisonja? Una lisonja. ¿Qué es una lisonja? ¿A qué se le puede llamar una persona lisonjera? Amén. Yo siempre había tenido esa duda, hermano, y una vez pregunté, amén, no sé si me dejaron más confundido, amén, pero no sé si es alguien que altera, amén. Sí,
puede hacer de que esa persona altere. Sí, está dentro de eso. Pero una persona lisonjera, hermano, es las que tratan la manera de adular, de caer bien, de caer en gracia, ¿verdad? Con lisonjas, dice la Biblia. Sí, amén. O sea, con engaño, pues, con engaño. Para ponerlo un poco más en perspectiva, yo sé que tu vida está mal con Dios. Yo lo sé. Yo lo sé. Pero como somos cherada, ¿eh? Aleluya. Así se dice aquí en El Salvador. Aleluya. Y para los que no sabían, ¿verdad? Él quiere ser mi yerno. Aleluya. Es el novio de mi hija, de una de mis hijas. Entonces, como yo no quiero dañarlo, ¿verdad? Como yo no quiero que él se sienta mal, y esto sucedía hasta con los reyes. Esto sucedía con la gente de eminencia. Aleluya. Sí. Esto sucedía con reyes, hermano. Le llegaban con lisonjas, con engaño, adulándolos, hermano, tratando la manera de caerles en gracia. Aleluya. Hubo una ocasión, no recuerdo el profeta que le hablaba, aleluya, no sé si era Ananías, no recuerdo. Mejor no lo menciono, voy a hacer que me equivoque. Le hablaba a un rey y le decía, se puso unos cuernos y empezaba como a torear de un lado para otro, y así vas a hacer con los asirios. Aleluya. Pero de repente viene Jeremías y le dice el Señor que vas a caer delante de ellos. ¿Quién era el lisonjero ahí? Era el otro profeta, que quería congraciarse, quería quedar bien, porque como eran amigos, quería estar en eminencia. Aleluya. Quería caer bien. No quería caer mal. ¿A dónde fue a parar Jeremías? Fue a parar, dice la Biblia, a una letrina, a una fosa. Por estar profetizando cosas desagradables. Entonces, la gente que no está en el secreto de Dios, la gente que no se mantiene en el secreto de Dios, oye cualquier cosa. Le llevan un chismecito por ahí. No, hombre, le pone palabritas y esto y lo otro, y ya lo convierte en profecía. Eso es una palabra vana. Es una palabra vana. Lisonjeros, gente engañosa, gente que mete en confusión a otro. Yo prefiero que me digan la verdad, porque la verdad, aunque me duela, me va a sanar, me va a enmendar. Hay un texto muy precioso en el libro de Proverbios que dice, hermano, que fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Y cómo hay gente, hermano Daniel, cómo hay gente, mi amado hermano, que nos está viendo, que les agrada cuando alguien se acerca, ¿verdad? Aleluya. Y ¿cómo está, hermano? Bien. Ay, mi bendecido. No, yo así lo veo, hermano, bien bendecido. ¿Sabe que anda mal? ¿Sabe que anda mal? Pero cuando es la caída del hermano, cuando es la caída de la hermana, cuando ya está todo arruinado, toda arruinada, aleluya, los besos inoportunos son estos. Cuando llega, ay, hermano, yo le iba a decir, fíjese, pero me dio pena. Yo le iba a decir, pero usted se iba a sentir mal conmigo. Y a mí qué me importa, hermano. Si yo tengo una palabra de Dios, si yo tengo algo que decir, aleluya, a alguien para que su vida se enmiende, aunque me aborrezca, hermano, no importa, yo se la digo. Porque dice la Biblia, fieles son las heridas del que ama, pero son inoportunos los besos del que aborrece. Hermano, ¿cómo va a llegar alguien y decir, ay, hermano, yo le iba a decir cuando ya está todo arruinado? Cuando le hubiera dicho, posiblemente no hubiera entrado en esa situación.
Pero dice el texto, porque no habrá más alguna visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel, porque yo, Jehová, hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablaré. No se dilatará más. ¿Qué estaba diciendo Dios? Cuando yo hable verdaderamente, se va a cumplir. Y no como este montón de vanos, no como este montón de lisonjeros, que así dice el santo, así dice el Señor, y que no sé qué, y que no sé cuánto, y nunca se cumple una palabra. Nunca. He visto un montón de gente malcriada, mal educada, hermano, en congregaciones donde dicen de que el Señor habla. ¿Ah? Montón de gente así, que a la hora del mensaje de la palabra de Dios, dormidos están. Pero cuando termina el mensaje, todo el mundo ha recibido del Señor. Que Dios les ayude. Amén. Aleluya. Queremos añadir, hermano, bueno, con respecto a eso último que acaba de mencionar, casi siempre que hay ese tipo de manifestaciones o que llaman al profeta a que venga a orar, a veces ese tipo de hermanos y hermanas tal vez pasan semanas sin ir a la iglesia, pero la oración con el profeta no se la pierden. Y al final de esa oración siempre les preguntan, y yo he sido testigo de esto, y les preguntan, hermana, ¿usted recibió algo? Hermana, y a cada uno empiezan a preguntarle qué recibió. Amén. Exactamente. Y quiero añadir, hermanos, bueno, la primera pregunta, pues 3 preguntas que han surgido conforme a todo lo que hemos compartido. La primera, pues, es de lo que ya habló con anterioridad, y es, ¿qué demostraciones debe tener una profecía o es necesario que tenga demostraciones extremas? Bueno, cuando hablamos de demostraciones es por lo que casi siempre hemos estado acostumbrados a ver. Amén. O sea, en esa dirección. Sí, que la persona tiene que hablar en lenguas, tiene que danzar, ¿verdad? Y luego profetizar. Pero definitivamente, hermano, una persona no necesita hacer eso. Amén. No necesita hacer demostraciones. Y lo mencionábamos al principio. Amén. Lo mencionábamos al principio. Por ejemplo, cuando Isaías fue enviado a la casa de Ezequías a darle la palabra y le dice, le dice el Señor, así ha dicho Jehová el Señor, que arregles tu casa porque te vas a morir. Aleluya. Tenía una llaga, ¿verdad? Aleluya. Y entonces, a eso llegó. No dice que llegó danzando, no dice que llegó hablando en lenguas, no. Dice que llegó y le dio la palabra. Inmediatamente se da la vuelta y cuando iba por el patio, pero Ezequías, dice la Biblia, se volteó a la pared y empezó a llorar con tanta intensidad delante del Señor y a decirle, aleluya, a decirle hermano, esa palabra que tenía en el corazón. Le dice, Señor, en la tumba nadie te va a alabar. Los muertos no te pueden alabar. Aleluya. ¿Qué le estaba diciendo? Si yo me muero, ¿quién te va a glorificar? Inmediatamente el Señor le habla a Isaías y le dice, vuélvete y dile a Ezequías que le doy 15 años más, que lo voy a sanar. Ahora, si la pregunta va en esta demostración, ¿verdad? Que decíamos de que era en esa dirección de hablar en lengua, danzar, y eso no necesariamente tiene que ser así. Pero en el caso de Isaías hubo una demostración del poder de Dios, una confirmación de que la palabra se iba a cumplir. Eso es otra cosa. Dice la Biblia de que Ezequías le dijo, ¿qué voy a tener? ¿Qué respuesta? ¿Qué señal voy a tener? Y le dice, Isaías, la que tú quieras. Y el reloj de Acab, dice, estaba ahí en el patio. Y le dice, que la hora del reloj, ¿verdad?, se atrase 10 grados. Aleluya.
retroceda 10 grados. Porque fácil cosa es, dice, que se adelante, pero que se retrase. O sea, que se regrese la sombra 10 grados. Eso, y dice la Biblia que se regresó. Dice. Pero hubo algarabía ahí. No. Simple y sencillamente leemos una conversación. Leemos una conversación. Ahora, cualquier persona puede basarse y decir, hermano, pero cuando Saúl fue lleno del Espíritu Santo, y aquí quiero agregar algo, cuando Saúl fue lleno del Espíritu Santo, el profeta Samuel le dijo, cuando vayas vas a encontrar una compañía de profetas que vienen alabando a Dios, vienen con toda clase de instrumentos, vienen alabando al Señor, y aleluya, y vienen profetizando, le dijo, y ahí le dijo, va a venir el Espíritu de Dios sobre tu vida. Ahí va a venir el Espíritu de Dios sobre tu vida. Y entonces, pero aquí está el detalle, y entonces serás mudado en otro hombre, le dice, y profetizarás con ellos. Entonces, ¿cuántos profetas conocemos, hermano? O supuestos profetas, supuestamente gente que tiene el don de la profecía, que son soberbios, que son rebeldes, que solo lo que ellos dicen, no se sujetan a nadie. Mi pastor está en el cielo, dice. ¿Ah? Pero no tienen orden para nada. Aleluya. Uno de los testimonios que debe dar una de estas personas es ser humilde. Ser humildes. Aleluya. Amén. A eso va, hermano, a eso que termina de hablar usted, va la siguiente pregunta. Y es que muchas veces el recibir de parte de Dios genera en estos siervos de Dios autosuficiencia, que porque reciben de Dios, muchas veces ya lo saben todo. Tienen la línea directa con el Señor. Amén. Y pues no tienen nada que tachar, no tienen nada que les tachen, pero sí tienen la facultad de tachar. Y eso se genera porque se sienten absolutos. Sí. Eso, hermanos, es parte, bueno, no es parte de ser humildes, sino más parte de ser arrogantes y orgullosos. Actuar con soberbia. Actuar con soberbia, exactamente. Entonces, ¿qué pasa, hermano? ¿Será que esta cualidad de estas personas hace de que inventen, hermanos, para seguir siempre en ese mismo estatus? Puede ser, porque una de las cosas que nos suceden a nosotros, los seres humanos, cuando perdemos la humildad, es de que no queremos ser vistos como el que recibía, sí, amén, el que tenía las revelaciones. ¿Y qué le pasó? Ya no las tiene. O sea, ya bajó la intensidad del espíritu en él, ¿verdad? Entonces, esto no es juguete. Esto no es algo que se puede estar manipulando, manoseando. Hermanos, la profecía es algo delicado. Ya dijimos al principio de que es algo, mi amado hermano, que viene de Dios. Que se use el nombre del Señor. Y el nombre, mire, el nombre suyo, agárrelo como quiera, hermano. El nombre de su hermano, de su tío, de su primo, de quien sea, agárrelo como quiera. Sus cuentas va a dar, pero el nombre del Señor, cuidadito, hermano. Eso es delicadísimo. No usarás el nombre del Señor en vano. Entonces, mucha de esta gente, la soberbia les crece en el corazón, se hinchan tanto que no pueden ya ser tan humildes de decir, no, a mí Dios no me ha dicho nada. No, a mí Dios no me ha mostrado nada. No pueden tener esa humildad. No pueden ser sinceros de esa manera, aleluya, y decir, bueno, la verdad que Dios no me ha dicho nada. Y atreverse, porque pasa algo, hermano Daniel, y en esto hay que tener cuidado. Yo, una de las cosas que de veras tengo mucho cuidado es de que alguien puede actuar como dijo David. Delante de Jehová expondré mis quejas, dijo el salmista David. ¿Qué pasaría si yo le digo a alguien, el Señor dice que usted aquí, que usted allá, y que no sé qué, que no sé cuándo? Bueno, y el otro que no estaba haciendo nada, la otra que no estaba metida en ninguna situación, como lo que conté la vez pasada,
Una hermanita que la estaban acusando y ella ni de esa iglesia era siquiera. Aleluya. Imagínense que un hermano de estos o una hermana de estas empiece a decir: Señor, disciplina a esa gente. Señor, corrígelos, que ya no anden hablando cosas, y le pongan queja al Señor, hermano, por no estar hablando las cosas que son, por estar hablando las cosas, mejor dicho, que no son. Entonces hay que tener un sumo cuidado con respecto a eso. Aleluya. Quiero adelantar con el otro texto, Sí, amén. en Ezequiel, porque el tiempo se nos está yendo, pero gracias a Dios que los tenemos en la casa, ¿verdad? A los hermanos, y aleluya, gloria al Señor. Qué bendición por eso. Y este día, pues, Casa de Dios Central aquí en El Salvador está teniendo 24 horas de oración, así que te quieres añadir, falta todavía toda la noche, hasta mañana, 8 de la mañana terminamos. Gloria a Dios. Hay hermanos orando ahorita, gloria al Señor. Ezequiel capítulo 13, versículo 1 en adelante dice: y fue a mí palabra de Jehová diciendo: hijo del hombre, profetiza contra los profetas de Israel, que profetizan, y di a los que profetizan de su corazón. ¿De dónde profetizaban? De su corazón. Oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová. Ay de los profetas insensatos, pero es un ay de dolor, que andan en pos de su propio espíritu y nada vieron, dice. Aleluya, Aleluya. nada vieron. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a los portillos, ni echasteis vallado en la casa de Israel, estando en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad. ¿Y qué más vieron? Adivinación de mentira. Dicen: así ha dicho Jehová. Y Jehová no los envió. Y hacen esperar que se confirme la palabra. ¿Se da cuenta? Dice el 7. No habéis visto visión vana, y no habéis dicho adivinación de mentira, por cuanto decís: dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Qué abucimiento, qué atrevimiento más terrible. Dice el versículo 8. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad, habéis visto mentira, por tanto, he aquí, yo contra vosotros, dice el Señor Jehová. Ese, hermano Daniel, es el gran peligro. Sí, amén. Ese es el gran peligro en el que se meten muchos hermanos y hermanas. Cuando se atreven a decir: así dice el Señor, o el Señor me dijo, o yo recibí del Señor, cuando yo no he dicho nada, ni les he mostrado nada, sino que de su propio corazón. Ahora, el peligro es ese, amado hermano. El peligro es ese, que de repente, el Señor, hermano, ya no está a favor, ya no está de lado, sino contra el que hace esto, por haber usado el nombre del Señor en vano, por haber hablado vanidad, lo que se les vino a la mente, lo que oyeron, lo que tienen en su corazón, como decíamos al principio, el espíritu de sospecha, ¿verdad? A mí no me la hace este hermano, no sé, pero yo no le creo, la hermana Julana de tal tampoco le creo, pero al que se lleva bien con él, al que se lleva bien con ella, Sí. ¿verdad? Y tal vez está en una falta. Yo lo he visto, hermano, lo he visto.
cuando de repente, como pastor, hermano, he sabido de una situación, pero no hay pruebas, no hay esto, no hay lo otro, hermano, estoy orando por esa situación y de repente viene alguien, hermano, y profetiza, entre comillas, a esa persona y le empieza a decir: así dice el Señor, que te va a bendecir, que te va a levantar y que te va a prosperar, y que hija mía o hijo mío, que te ha guardado y de repente al tiempito ha resultado una situación terrible en su vida. Entonces uno dice: qué terrible, aquel tremendo mentiroso, aquella tremenda mentirosa. Así que yo creo, hermano Daniel, pues por el momento Sí, amén. vamos a dejar esta situación hasta aquí. Sí, amén. Y se les va a avisar, mis amados hermanos, se les va a comunicar cuando seguimos, porque esto no termina aquí. Así que Dios nos ayude. Gloria al Señor. Hermano Daniel. Amén. Damos gloria a Dios, pues ha sido una tremenda enseñanza y pues es tan extenso que quizás el siguiente programa es probable que sigamos con el tema y hablando cosas nuevas. Recuerde que en esta ocasión hemos podido compartir y hemos contrastado lo que fue la profecía, lo que es la profecía en el programa anterior, y hoy hemos contrastado lo que es el ministerio profético. O sea, ya el profeta en sí, ya la persona que maneja este ministerio. Sí, amén. Aunque no hemos dado todavía la definición, definición concreta, ¿verdad? Amén. Sino que hemos tocado algunos puntos de lo que las personas llegan a hablar, llegan Amén. a decir, ¿verdad? Cuando ya hay en ellos vanidad, cuando ya hay en ellos engaño. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a orar, hermanos, para darle gracias a Dios y para que esta palabra pueda hacer un efecto aún más poderoso en los corazones que han recibido y que han dejado entrar la semilla, dejado entrar la palabra en su corazón. Vamos a hacer una oración y varios hermanos han pedido oración por familiares, por sanidad, por fortaleza, y vamos a estarlos poniendo en esta oración. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la bendición de esta noche, Dios mío, por la vida de mi hermano pastor, Señor, por la vida de nuestros hermanos colaboradores. Gracias te doy, Señor, porque hoy nos permitiste hablar de ti, Señor, hablar de tu santa palabra, hablar, mi Dios, oh Señor amado, no cualquier palabra, Señor, sino que tu santa palabra. Gracias, Señor, bendecimos tu nombre, te glorificamos porque tú vives para siempre, oh Dios mío. Gracias por nuestros hermanos que nos han sintonizado, Señor. Gracias por sus vidas, que tu palabra, Señor amado, llegue a sus corazones, que seas tú obrando en sus vidas, haciendo cambios, Padre. Tu palabra es poderosa, Señor. Oh, mi Dios amado, mis hermanos que han pedido por sanidad, Señor, por liberación, por Padre Celestial, por fortaleza, por bendición económica. Oh Dios mío, que tu mano poderosa llegue hasta sus hogares y sea supliendo cada una de sus necesidades, Señor. Oh Dios mío, toma el control de esos hogares, toma el control de las familias, Señor, de mis hermanos. Oh Dios mío, de tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús, creemos, Padre. Oh Dios mío, en tus manos depositamos toda situación difícil, Padre, que nuestros hermanos estén pasando en este momento. Oh Dios mío, tú, Señor amado, tomas el control y llegas a tiempo a la vida de cada uno de ellos, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Ha sido una bendición estar con ustedes en esta noche. Gracias, amados hermanos, porque han estado conectados ahí, pendientes a poder llegar hasta la comunidad de su hogar. Es una gran bendición. Así, hermanos, dejo a mi hermano pastor para que despida a este programa y se despida también de la iglesia. Amén. Pues como siempre te saludó y trató de llevarte el mensaje de la palabra en esta noche tu servidor Giovanni Pineda. Estamos, hermanos, siempre con la intención de ser de bendición. Amén. Edificar por medio de la palabra de Dios. Comparte la palabra, no se te olvide. Comparte la palabra de Dios. Que otros también puedan oír, hermanos, la palabra del Señor. Y no te pierdas nuestras programaciones, ¿verdad? El día domingo vamos a estar con ayuda del Señor, 10:30 o 11 de la mañana.
vamos a estar anunciando la hora exacta y los demás días 7 de la noche, con la ayuda del Señor. Que Dios continúe bendiciendo tu vida.